Dios les bendiga, amados hermanos. Es un placer estar una vez más con ustedes en esta clase de Escuela Dominical por medio de YouTube y Facebook. Dios les bendiga una vez más y vamos a iniciar este nuevo tema. Yo sé que todavía no tenemos las guías, pero esperamos, Señor, que muy pronto las tengamos. Voy a dar las citas con anticipación para que puedan leerlas y así a saber de lo que vamos a estar hablando también el próximo domingo. Amén. Así es que vamos a empezar el estudio bíblico número 2. Estudio bíblico número 2. Tema Noé, tipo de Cristo, mi Salvador. Estudio bíblico número 2. Tema Noé, tipo de Cristo, mi Salvador. Vamos a orar y poner esta clase en las manos del Señor. Padre, Señor, te damos gracias por este hermoso día que nos has proveído. Te damos la honra, Señor, la gloria, la alabanza y la oración, Padre amado, y te bendecimos, Señor, te honramos, Padre, y sabemos, reconocemos que sin ti no somos nada, soberano Dios. Ayúdame, Señor, para impartir esta enseñanza. Señor, úsame como instrumento tuyo y mis hermanos como receptores, Señor, en tus manos, sus vidas, Señor. Bien, bendícelos de acuerdo a sus necesidades. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Así es que iniciamos este nuevo tema, estudio bíblico número 2. Noé, tipo de Cristo, mi Salvador. Y el tema anterior era Adán, el postrer Adán y el Adán primero y el Adán segundo. Así es que miramos el tema del primer Adán y el segundo Adán. Y ahora vamos a ver que cómo Cristo se identificó con la vida de Adán. Y ahora vamos a ver cómo Cristo se identifica con la vida de Noé. Así es que es por eso el tema Noé, tipo de Cristo, mi Salvador. Y vamos a estar basándonos en Génesis capítulo 6, versículos 5 al 9. Y también versículos 13 y 14 y 17 y 19. Vamos a estar poniendo dos temas en este estudio. La parte 1 y la parte 2. Así es que vamos a iniciar la parte 1 y vamos a comprender que Noé fue usado por Dios para anunciar una gran salvación. Vamos a comprender eso. Segundo, asumir una actitud acorde a la gran salvación que Cristo nos ha otorgado. Y tercero, aplicar a la vida diaria la conducta obediente que Noé demostró ante Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, versículos 5 al 9. Génesis capítulo 6, versículos 5 al 9. Dice así la palabra del Señor. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. El 7 dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. El 9 dice, el 8 disculpe, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. El 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Gloria al Señor. Así es que vamos a estar hablando de estos versículos que hemos leído acerca de este hermoso tema, Noé, tipo de Cristo, mi Salvador. Y en esta enseñanza, Dios reacciona con justicia ante el pecado de los hombres, pero ha provisto un Salvador en el cual el pecador arrepentido puede encontrar perdón. Vamos a mirar aquí que el autor es Moisés, escritor de Génesis, y también los personajes principales que es Dios, Noé, Sem y Cam, Jafet y el mundo antiguo, y también nuestro Señor Jesucristo. La fecha en cual Génesis fue escrito fue entre el año 1450
y 1410 antes de Cristo. Lugar: Génesis fue escrito en el desierto de Arabia, entre el monte Sinaí y los montes de Moab. Y el libro de Mateo fue escrito en Palestina. Vamos a estar leyendo en la parte 2 de este tema: Noé, tipo de Cristo, mi Salvador. Gloria al Señor. A los siervos de Dios tenemos la responsabilidad de advertir a los hombres sobre los justos juicios de Dios. La Biblia registra varios juicios que Dios hizo contra los pecadores impenientes. Sin duda, uno de los más connotados fue el diluvio universal ocurrido en los días de Noé. Y las Escrituras nos dejan ver una línea bien definida entre el amor de Dios por la criatura humana y su acción innata contra el pecado. Dios es 3 veces santo. Si miramos a través de la palabra del Señor, Dios se identifica como santo. Y en Apocalipsis dice: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Entonces es identificado como santo. Y de esa forma el Señor percibe el pecado como algo que va en contra de su santidad. Y es por eso que el Señor ama a la humanidad, pero no detesta el pecado. Y eso es lo que nos aparta de Dios. El pecado nos aparta del Señor. Y lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo aquí en la cruz del Calvario fue básicamente llevar toda esa carga de pecado por amor a nosotros. Y ahora el Señor nos mira por medio de ese sacrificio que hizo su Hijo en la cruz del Calvario, por ese amor tan grande que demostró en nosotros. Gloria al Señor. Entonces, esta enseñanza es de gran valor para la iglesia, especialmente en días cuando hay tanta falta de temor de Dios en la cristiandad. Sin embargo, por todo el Antiguo Testamento se ve cómo Dios hizo diferencia entre los rebeldes y los obedientes a su palabra. El caso de Noé lo ilustra en forma clara. El mundo cayó bajo la ira de Dios, en otras palabras, manifestado en el diluvio, pero Noé era justo y halló gracia ante los ojos de Dios. Al poner esto en el paralelo con Cristo, hallamos que Noé fue agente de salvación para la raza humana y animal hasta hoy. Ahora, en la cruz Dios hizo juicio severo contra el pecado de toda la humanidad. En alusión a Cristo y su sacrificio en la cruz, la Biblia nos dice que al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que por la obra expiatoria de Cristo en la cruz, se hace posible que los creyentes en él seamos salvos de la ira venidera. El que no cree en él es condenado, pero el que lo recibe como Salvador, en otras palabras, lo acepta, lo confiesa con su boca y en su corazón como su Rey y Salvador, ¿qué pasa? Pasamos a ser nuevas criaturas ahora por medio de ese amor expiatorio que el Señor hizo y ese sacrificio en la cruz del Calvario. Asimismo, aprenderemos cómo el beneficio que obtuvieron los obedientes respecto al arca es paralelo con el que obtenemos lo que hemos acudido a Cristo como nuestro Salvador. Inciso 1. El pecado de los hombres hace reaccionar la ira de Dios. Y eso lo miramos a través de la historia, cómo el pecado hace reaccionar a Dios de una forma en la cual muestra cómo el castigo de Dios hacia aquellos que empiezan a desobedecer al Señor. Entonces necesitamos nosotros como hijos de Dios permanecer fieles a Dios, permanecer en un mismo sentir al Señor para agradarle, para bendecirle, para entender, ¿verdad?, que Él quiere lo mejor para nosotros, especialmente no importando lo que está pasando en el mundo. Él desea lo mejor para nosotros. Él es nuestro guiador, el que nos conforta, el que nos cuida, el que nos soporta en todas las áreas de nuestra vida. Y tenemos que poner nuestra plena confianza en el Señor y dejar
que Él actúe en nuestra vida día a día. Pero tenemos que hacer nuestra parte también como hijos de Dios. Y en ese tiempo el Señor estaba tratando con el pueblo, pero había un hombre que estaba haciendo su tarea, estaba haciendo su parte como una persona que reconocía que había un ser supremo y que debía de servirle día a día. No solamente él tenía esa responsabilidad tan grande ahora de ser esa persona que iba a mover el corazón de Dios para no destruir el mundo. Y Dios desea que nosotros seamos ese tipo de personas, especialmente hoy en día, donde hay tanta incertidumbre de lo que va a suceder en el mundo, tanta especulación de lo que va a pasar y las cosas que están sucediendo, lo que está pasando, tanta indiferencia en las circunstancias que estamos viviendo, pero sin embargo, Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Tenemos que seguir demostrando ese amor hacia los necesitados, aquellas personas que necesitan del amor de Cristo. Necesitamos hablar del amor de Cristo día tras día. El pecado sigue evolucionando. Seguimos mirando que el pecado no deja de evolucionar, no deja de avanzar, pero nosotros también como hijos de Dios tenemos una responsabilidad como saetas, como escuderos, como hijos de Dios, como cristianos, como soldados del Señor. Tenemos una responsabilidad ante el mundo, pero más que todo como siervos de Dios, esa responsabilidad de poder hacerlo por amor a la humanidad, por amor a las almas, por amor a aquellos que están en necesidad. Y es lo que Noé hizo. Fue la persona que Dios usó, que la persona que movió el corazón de Dios para no destruir toda la humanidad. En otras palabras, les dio una oportunidad de que ellos se salvaran. Y es lo que Dios nos da, oportunidad. Es un Dios de oportunidades. Yo no sé qué tantas oportunidades Dios te ha dado en la vida, pero hoy Dios te dice, yo te he dado oportunidades, pero no respondes a lo que yo he puesto delante de ti, no actúas, sigues viviendo una vida religiosa, sigues viviendo una vida de acuerdo a tus propias ideologías, tus propios pensamientos, pero Dios desea que tú vengas a sus pies y te entregues totalmente a Él para que lo conozcas. No podemos nosotros conocer a alguien en el cual no queremos acercarnos, no queremos hablar con Él, no podemos conocerlo, pero Dios te invita, Dios toca la puerta de tu corazón hoy día y dice, yo te invito a que conozcas a este Dios soberano, al Dios todopoderoso, que es un Dios vivo, que escucha, que atiende a nuestras necesidades, y yo soy testigo de eso, y muchos de mis hermanos en Cristo Jesús son testigos de cómo Dios multiplica nuestras bendiciones. Y no estamos hablando solamente en el área económica, en todas las áreas de nuestra vida, emocionales, en todas las áreas Dios se encarga de estar con nosotros, porque Él lo prometió. Yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Así que, hermanos, Dios en su omnisciencia es amoroso, es el que lo sabe todo. No podemos escondernos delante de Dios. Entonces Dios conocía cómo estaba el mundo en ese tiempo. Dios sabía cómo estaba el mundo, pero había un hombre que estaba viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a cómo Dios había establecido esas leyes, y ese hombre estaba haciendo la voluntad de Dios y conmovió el corazón de Dios. Tenemos nosotros que conmover el corazón de Dios, viviendo una vida consagrada a Dios, porque Él es santo y se conmueve cuando mira el esfuerzo que hacemos día tras día. Dios mira con el dolor el corazón pecaminoso de los malvados. Él miraba ese pecado y se dolía dentro de sí y dijo, me arrepiento de haber hecho al hombre, me arrepiento de haber hecho esto, y quería destruirlos y quitarlos ya de la faz de la tierra en totalidad. Pero el contexto
del trato de Dios con la generación del prediluvio muestra que el pecado del hombre trae dolor al corazón de Dios. Miremos que el asunto más de cerca, el versículo 5 muestra que los ojos de Dios escudriñan al hombre. Este fruto de la omnisciencia divina. Debemos recordar que los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La palabra omnisciencia significa cualidad exclusiva de aquel que todo lo sabe, atributo sobrenatural, absoluto e intransferible del Ser Supremo, por medio del cual Él lo sabe todo. Y Dios no solo es omnisciente, también es omnipresente, en todo lugar está. Y todo lo sabe. No podemos nosotros esconder nada de Dios, aunque pensemos que nos estamos escondiendo de Dios como lo hacía Adán y Eva cuando fueron expulsados del paraíso. Ahora ya conocían el bien y el mal, así nosotros. Dios conoce nuestra vida, nuestra actitud, nuestros pensamientos, y no podemos nosotros escondernos del ojo de Dios. Proverbios 15:3 habla acerca de eso. Vamos a seguir adelante y lo puede anotar. Cuando el hombre se rebela contra su creador, no puede evitar todo lo que hace, está expuesto ante los ojos de Dios. Esto debe causar una actitud de temor santo en el creyente. O sea, todo está bajo el ojo de Dios. La segunda mitad del versículo 5 revela que la humanidad en la humanidad en días de Noé se había desenfrenado. El pecado es como una enfermedad mortal que llega a infectar espiritualmente al hombre. Aquella multiplicación de la maldad es paralela a los días de la segunda venida de Cristo. Ahí Mateo 24:12 lo puede leer. El aumento de la maldad en días de Noé fue el tal que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así que la palabra dice que no paguéis mal por mal. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener una diferente actitud que la del mundo. Ahora la palabra dice que tenemos que tener la mente de Cristo. En otras palabras, tenemos que ser llenados más cada día, que el Espíritu Santo tome control de nosotros para poder tener pensamientos correctos delante de la presencia de Dios y hacer lo correcto siempre cuando estemos en una forma de ataque que venga a nosotros, y entender que el enemigo está atacando nuestra vida. Por eso la palabra es clara. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades de las regiones celestes, huestes espirituales, básicamente demonios, espíritus malignos que están tratando de desenfrenar nuestra vida, de tratar de alejarnos de Dios y hacer el mal y de desobedecer a Dios. Entonces, miramos aquí que el aumento de la maldad en los días de Noé fue tal que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era el de continuo solamente el mal. Antes que la conducta se tuerza hacia el mal, primero se tuerce la mente, de tal manera que el pecado había dañado que no había espacio para pensamientos buenos ya en esa gente que estaba viviendo en los días de Noé. Por tanto, tampoco para ninguna conducta decente. Debemos cuidar nuestros pensamientos y ejercer dominio propio, de modo que podamos pensar en lo honesto, lo verdadero, como lo enseña Filipenses 4:8. El versículo 6 hace ver el arrepentimiento de Dios por haber hecho al hombre en la tierra y el dolor que sintió en su corazón. Este arrepentimiento no es del mismo tipo que sentimos cuando fallamos a Dios. En primer libro de Samuel 15:29 sabemos que Dios no es hombre para que se arrepienta. El sentido en Génesis 6 es darnos a entender el disgusto que produjo el corazón de Dios ver el desenfreno del hombre.
Jesús nos da un testimonio claro de cómo se aflige el corazón de Dios frente al pecado. Él lloró sobre Jerusalén al ver su deplorable condición espiritual. Y a veces nosotros nos pasa lo mismo. Hay tristeza, dolor cuando miramos a un ser querido que se aleja de Cristo, que anda en pecado, que está haciendo el mal, a un amigo tal vez que se ha alejado de Cristo, que ahora anda descarrilado, que anda mal. Nos conmovemos como ya saboreamos a Dios, conocemos al Señor y tal vez en un dado tiempo caímos, pero volvimos a la presencia de Dios y ahora sentimos por esa persona que está en esa condición espiritual, una condición en la cual el enemigo ha tomado totalmente posesión de ellos, ha tomado control de sus vidas y están haciendo todo lo que el mundo hace, guiados por la carne. Entonces, los hijos de Dios no debemos ser indiferentes al pecado que se comete a nuestro alrededor. Por el contrario, debemos tener el mismo sentido de dolor que siente Dios al ver la humanidad descarriada. Oremos por aquellos que han sido desviados de la palabra del Señor. Estemos constantes en oración, pidiéndole al Señor que llegue a las vidas de esas personas para que vengan al arrepentimiento y se acerquen al Señor una vez más. Así es que Dios determinó enjuiciar a los pecadores, pero Noé halló gracia. Dios dijo, yo me arrepiento de haber hecho esto. Y quiso destruirlos, pero halló gracia ante este hombre llamado Noé. En los siguientes versículos hablan de un juicio drástico y singular que Dios determinó hacer sobre los pecadores. Aprendemos aquí varias lecciones. El versículo 7 deja ver el juicio terminado en el corazón de Dios como reacción al desenfreno humano. Había entonces otra manera de atajar el mal, sino por la destrucción de aquella raza maleada por el pecado. Recordemos en Génesis 6:3 que Dios había cortado la vida del hombre a 120 años. Y ahora confirma que ha terminado el tiempo indicado. Todos los vivientes, excepto Noé y su familia, serían exterminados por su desobediencia. Desde que Adán, pecó en el Edén, la ley divina estableció que la paga del pecado es muerte, como lo dice Romanos 6:23. El juicio de Dios afectaría a 4 tipos de criaturas. No solo al hombre, pero también a las bestias, los reptiles y las aves. Los creyentes debemos tener cuidado en no convertir el libertinaje en la gracia de Dios. Somos salvos por gracia, como dice Efesios 2:8, pero esa misma gracia nos enseña a renunciar a los deseos mundanos y vivir sobria, justa y piadosamente, como dice Tito capítulo 2, versículo 11 y 12. En el versículo 8 hace una distinción muy importante respecto a Noé. Él halló gracia ante los ojos de Jehová. Esta gracia divina no estuvo vinculada con la advertencia que Dios le hizo del cataclismo inminente, ni con el temor con que luego preparó el arca. Fue antes de Dios decirle que lo que le vendría al mundo, que él halló gracia ante el Señor. Entonces el versículo 9 nos explica que era varón justo, era perfecto en sus generaciones y que supo caminar con Dios. Por el contexto podríamos conducir que la mente no estaba llena de Dios y sus designios eran hacia el bien y la justicia. El hecho de que caminó con Dios haya su explicación en la fe que Hebreos 11:7 describe de él. Los creyentes debemos estar persuadidos que la santidad conviene a la casa de Dios, como dice Salmos 93:5. La Biblia dice que en toda nación Dios se agrada del que le teme y hace justicia. En estos días donde la maldad de los hombres ha traído dolor a Dios, debemos pedir al Señor que nos permita vivir piadosamente. Para que ello es imprescindible que caminemos con Dios y así hallaremos gracia delante de sus ojos.
Si hallamos gracia delante de la presencia de Dios, vamos a ser librados. Dios nos va a decir, nos va a indicar qué tenemos que hacer, dónde tenemos que caminar, qué cosas tenemos que agarrar, qué cosas no tenemos que agarrar, a quién tenemos que incluir, a quién no tenemos que incluir. Dios se encarga de darnos especificaciones a través de nuestra vida, de nuestro diario vivir, hoy en nuestros días. Dios se encarga de cuidarnos y nos da una forma para seguir adelante y ser protegidos de esas cosas que van a venir hacia nosotros. Tenemos que entender, ¿verdad?, que mientras el mundo está siendo ahí exterminado, el pueblo de Dios está siendo protegido por la mano poderosa del Señor. Y eso es el mensaje, hermanos, que mientras el mundo esté en un caos, en una epidemia, que mientras el mundo esté en una situación difícil, vamos a ser parte de ellos, vamos a trabajar en ese momento difícil que el mundo está experimentando, y nosotros, Dios nos está indicando qué hacer para prepararnos para esa situación y esa circunstancia. Y tenemos que trabajar en unidad, tenemos que trabajar con nuestra familia, y nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, somos una familia, somos un pueblo, somos un cuerpo, y Dios nos indica qué arca tenemos que hacer. Yo no sé cuál es el arca que Dios te está indicando que tengas que hacer hoy. Yo no sé cuáles las cosas que Dios te está indicando que Él desea que hagas. Pero yo te digo que empieces a hablar con el Señor, que empieces a hablar con el Espíritu Santo para que te indique lo que tienes que hacer, y así volver al Señor y establecer tu vida, tus prioridades, y servirle a Dios con amor, con gratitud, y poner tu plena confianza en Él todos los días de tu vida. Así es que, hermanos, yo le insto a que siga adelante. El Señor aquí nos da una palabra de aliento, de que Él es amoroso, de que Él es misericordioso, de que Él cuida de aquellos que le temen, aquellos que le sirven, aquellos que son fieles a Él. Él los va a cuidar y vamos a mover el corazón del Señor. Así es que mientras seamos fieles a Dios, Él nos va a librar, y tenemos promesa de Dios. Sabemos que cuando venga la tribulación, el pueblo del Señor va a ser arrebatado y vamos a recibir al Señor en el aire. Vamos a ser librados de todas estas cosas, de la gran tribulación, de todo lo que va a pasar. Dios nos va a librar a aquellos que somos fieles al Señor. Pero si hay duda en nuestro corazón, si hay pensamientos negativos que el enemigo empieza a poner, empecemos a reprender todo eso y volver a nuestro primer amor, volver a la palabra para decirle: Señor, ayúdame a entender esta palabra, a hacerla mía y hacer mi trabajo como Noé estaba haciendo ese trabajo, siendo obediente a lo que tú le habías indicado, aunque parecía locura para el mundo. No era criticado, tal vez mal visto, y a la gente no sé qué tanto le decía, pero sin embargo Noé se mantenía firme obedeciendo a su Creador. Y es lo que tenemos que hacer en estos días: mantenernos firmes en la palabra, mantenernos firmes en lo que hemos creído, obedeciendo a Dios, sirviendo a Dios. En lo poquito que sirvamos a Dios, en lo mucho nos va a poner, en lo mucho te va a poner, amado hermano, que haz tu granito de arena. Así es que Dios los bendiga, amados hermanos. Vamos a estar continuando en este mismo tema el próximo domingo. Va a ser la parte número 2. Noé, tipo de Cristo, mi Salvador, es el mismo tema para el próximo domingo. Y vamos a estar basándonos en mismo Génesis capítulo 6. Y también vamos a ir a Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39. Mateo 24, versículo 37 al 39, y Génesis capítulo 6, versículo 13 y 14, y también del capítulo 6 de Génesis, versículos 17 al 19. Oramos, y así los espero que sean bendecidos, y que el Señor continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Oramos. Padre, Señor, gracias por este hermoso día que nos has proveído. Gracias por esta lección tan hermosa
que nos has proveído, Noé, tipo de Cristo, mi Salvador. Te pedimos, Señor, que nos ayudes día tras día a ser de bendición los unos con otros, a entender que tú nos guardas, Señor, que aquellos que son fieles a ti, soberano Dios, tú los sostienes, tú los proteges, y que tu Santo Espíritu está ahí para guiarnos a toda verdad. Te pedimos que tú, Señor, sigas obrando en las vidas de aquellos que tal vez están enfermos, aquellos que están pasando por necesidad, que tú, Señor, seas su proveedor, que aquellos que están en cama, Señor, que tú seas su sanador. Y te damos, Señor, la honra y la gloria, la alabanza y la oración por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios los continúe bendiciendo.